estuve revisando de cuando comencé a dar charlas sobre cannabis y la verdad es que me sorprendió un poquito. No estaba tan desacertado. Igual sigue habiendo, antes hablaban del estigma, sigue habiendo bastante estigma en relación al cannabis y nunca falta bromas en relación a si es realmente algo de utilidad médica o no, o cuántas cuestiones colaterales trae aparejado el tema del cannabis. Bueno, un segundito. ¿Cómo estás? ¿Tiene que cargar la clase? ¿La carga después la clase? Sí, sí. Bueno, voy a hablar lo más rápidamente posible. Algo introductorio al sistema cannabinoide. Como un resumen, y voy a ver si tengo tiempo de hablar sobre lo que está pasando ahora en Canadá en relación a la aplicación del cannabis y derivados del sistema canábico en el dolor. No sé, ¿alguno tuvo o ha tratado a algún paciente con cannabis o tiene alguna experiencia en relación a esto? Pues una de las cosas que yo veo en el último tiempo, en los últimos 2 o 3 años, es una presión muy grande de parte de los pacientes que consultan. No sé si han tenido experiencia o no, si alguno ha tratado, si alguno sabe de gente que está en tratamiento. Lo que yo veo es que hay mucha ignorancia. De hecho, estamos con un grupo de gente tratando de armar algo en relación al cannabis y psiquiatría, o el sistema endocannabinoide, o como quieran llamarlo, y psiquiatría. Estamos tratando de darle un cierto estatus más adecuado. Si bien hay muchas resistencias, bueno, estamos tratando de hacer eso ante la presión muy grande que hay también de la gente. No sé si yo traje para mostrar algo. Me trajo un paciente que estaba tomando, que era aceite de cannabis. No sé si alguno ha visto, no son preparados del todo legales. Creo que es uruguayo, así que creo que sí, pero que tienen distintas concentraciones y que es lo que la gente está usando. Compran, no saben lo que consumen, sobre todo gente grande. Y bueno, esta es un poco la realidad, por lo cual hay que empezar un poco a saber qué se está haciendo. A ver. Nosotros tenemos que Rafael Mechulian, que es un químico israelí que debe tener más de 80 años, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la década del 60 aísla el THC, el tetrahidrocannabinol, y luego el cannabidiol, dos de los principales componentes de la planta del cannabis de sativa. Ya en la década del 20 y del 30, Adams había tratado de aislar estas moléculas buscando los principios activos de la marihuana. Recién lo pudo hacer Mechulian en el 64, se publica. Es una molécula, como pueden ver, que tiene 3 anillos y 5 carbonos. Acá es una molécula muy lipofílica, es una de las características fundamentales de los cannabinoides. Uno podría decir, ¿por qué dentro de las 250.000 especies de plantas que hay una sola que tiene cannabinoides? No se ha podido aislar en ninguna otra planta ningún cannabinoide. Y se presentan, aparte de esta manera, con el THC y el cannabidiol, los dos principales componentes con acciones farmacológicas, de manera ácida. O sea que para que tengan acción dentro del ser humano, hay que descarboxilarla, si no son inertes. ¿Cómo actúan? Bueno, al ser muy lipofílicas, se depositan en el ser humano básicamente en tejido graso y en el cerebro en un 7% más o menos. Son los dos sistemas más afines a estas moléculas. ¿Dónde actúan? Bueno, receptores CB1 y CB2. CB1 el sistema nervioso, CB2 sistema inmune. Estas son básicamente los targets farmacoterapéuticos donde después vamos a tratar de intervenir.
Ahora, ¿qué hace el THC y el cannabidiol, los principales componentes del cannabis? Actúan en receptores que tiene el ser humano, pero que vienen a estimular aquellos ligandos endógenos que recién fueron aislados en la década del 90, la anandamida y el 2-AG. Estas moléculas que sintetiza el organismo a demanda, que no actúan de la misma manera que otros neurotransmisores, tienen otro mecanismo de señalización, pero actúan de una manera similar a los componentes de la planta. O sea, la planta tiene dos componentes fundamentales que actúan de la misma manera que los componentes que produce el organismo. Opa. No sé qué pasó acá. A ver. ¿Y qué es lo que hacen? El sistema endocannabinoide ahí está. Actúa fundamentalmente el sistema nervioso central, donde está el receptor CB1, produciendo mecanismos de neuroadaptación y de protección. Mechulian dice que el sistema endocannabinoide actúa favoreciendo el relax, poder comer, dormir, olvidar los recuerdos inadecuados, y son protectores. De aquí podemos extrapolar los principales aspectos terapéuticos que podemos encontrar de los derivados cannabinoides. Estimular el apetito, actuar sobre las emociones y el estrés, los estudios de estrés postraumático, inhibir la náusea y el vómito, sobre todo los que se producen en tratamientos quimioterápicos en pacientes con cáncer, en el dolor, en la memoria, las memorias intrusivas. Estos fundamentalmente son los targets de investigación y hoy por hoy vemos que fundamentalmente en las acciones de los derivados del cannabis los podemos ver en neurología y oncología. Estos son los más probados en la inhibición del dolor, la inhibición de la espasticidad en la esclerosis múltiple, inhibidor de las convulsiones, o sea, en las epilepsias refractarias infantiles, en oncología en la inhibición también del dolor, la náusea, el vómito y la estimulación del apetito. Estas son objetivos, son targets farmacoterapéuticos ya probados y que se utilizan actualmente. ¿Y qué drogas usamos? Pueden ser, al principio cuando se empezó a desarrollar todas las investigaciones sobre el sistema endocannabinoide, lo que se trató es simular lo que se hace con todos los targets farmacoterapéuticos. Se agarra una molécula del reino vegetal, se hace una estandarización y una producción en la industria farmacéutica que tenga mejor biodisponibilidad, mejor potencia, y en la década del 80 en Estados Unidos se aprueba el Marinol, que es THC directamente, y la nabilona, que es un análogo del THC con una potencia 10 veces mayor. Estas dos moléculas, que están todavía en venta, o sea, están aprobadas y se venden en Estados Unidos sobre todo, pero tienen muy poco éxito. Porque, ¿qué es lo que pasó? Que la nabilona, sobre todo, que se aprobó básicamente para las náuseas, el vómito y el dolor, no tuvo un target terapéutico adecuado porque al THC, al ser una de las moléculas psicoactivas y ser tan potente, los efectos secundarios eran intolerables para los pacientes. Encontrar la dosis adecuada para que sea efectivo, que tenga una acción farmacológica adecuada, no era tolerada por los pacientes. Entonces los pacientes no lo tomaban. Luego, el Sativex. El Sativex trató de emular, el Sativex fue desarrollado por un laboratorio inglés, GW Pharmaceuticals, y lo que hizo fue tomar de la planta los dos componentes principales, el THC, que es el psicoactivo, y el CBD, el cannabidiol, que es el que produce, modula al THC porque disminuye la psicoactividad del mismo, tiene acciones ansiolíticas, tiene acciones antipsicóticas y anticonvulsivantes. Entonces, de vuelta.
El Sativex es un aerosol, es una espuma que tiene una absorción en la mucosa bucal, que tiene 1/3 de THC, 1/3 de CBD y 1/3 del resto de los componentes de la planta. Se decía que la planta es fundamentales productos activos en el THC y CBD, hay más de 130 cannabinoides, aparte de otras sustancias que también tienen acciones farmacoterapéuticas, que están en investigación, que son los terpenos, como el mirceno, el linoleno, muchas de estas sustancias, y también flavonoides. Entonces, realmente, cuando se encuentra la acción que tiene la planta, ya sea en forma de combustión, o sea, fumada, o vaporización, porque tiene que ser descarboxilada, o en aceite, tiene otra acción que los productos que produce la industria. Aparte, otro de los problemas del Sativex es que es muy caro. El Sativex vale más o menos 500 euros por mes. Se utiliza, básicamente está aprobado en Canadá y en Europa para la espasticidad en la esclerosis múltiple. Tiene una absorción media regular y a veces puede ser puede producir lesiones por el alcohol que usa como disolvente. Pero el principal problema es el costo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a hacer, acá no está, digamos, pero el año pasado se aprobó el Epidiolex, que es cannabidiol puro, que es el que está aprobado para las epilepsias infantiles resistentes, pero que también tiene un problema. El costo del Epidiolex, cuando salió el año pasado, se aprobó en Estados Unidos, creo que era de $2.400 mensuales. O sea, el costo es muy alto. Entonces, hay una tercera generación, que dicen algunos, que están probándose con la planta, y con tintura o el aceite de cannabis, que es mucho más económico. Ahí está. Entonces, como conclusiones, tenemos que básicamente en neurología y oncología está aprobado como anticonvulsivante para el dolor, para las náuseas y los vómitos, la falta de apetito en oncología. Estos son modelos, digamos, son targets farmacoterapéuticos probados, pero hay otros en investigación. Yo esto no veo nada. A ver. El Epidiolex, lo que decía antes, que está hecho. Esto es del laboratorio de GW Pharmaceuticals, las aprobaciones del Epidiolex en Estados Unidos para el síndrome de Dravet, o sea, epilepsias resistentes. El Sativex, que es lo que decía para la espasticidad en la esclerosis múltiple. Soy medio malo con esto. Estas son 2 moléculas en investigación por GW Pharmaceuticals en epilepsia. Yo no veo, pero el síndrome de Rett, creo que autismo, esquizofrenia, glioblastoma, también tiene una acción, sobre todo el cannabidiol antitumoral, probado en células de cultivo y en ratas sobre el glioblastoma. Es un tumor poco frecuente, que se ve en gente joven, un tumor cerebral. Y también es el cannabidiol, como en investigación está probado también la disminución del daño tisular que se produce en la isquemia hipóxica infantil, en el trauma cerebral. O sea, hay muchas posibilidades farmacoterapéuticas que están en desarrollo y en investigación. El problema es el alto costo que tiene. A ver. No sé cómo es esto. Ahí está. Bueno, estas son investigaciones en psiquiatría, bueno, en esquizofrenia, en estrés postraumático, en trastorno de ansiedad, en insomnio, en TGD, en autismo, que vas a hablar ahora. Bueno. Estas son todas condiciones médicas que ha sido investigado, que síndrome de Crohn, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, bueno, son innumerables las cantidades de papers que hay. Pasa que hay un tema con el cannabis también. El cannabis sigue estando en lista 1 en Estados Unidos. El único posibilidad de investigación en Estados Unidos del cannabis lo tiene la agencia de la NIDA, el Instituto de Adicciones de Estados Unidos, y no permite investigaciones. Esa es la realidad.
O sea, las investigaciones se hacen en Canadá, en Inglaterra. En Inglaterra se hacen, pero también está prohibido. Está prohibida la marihuana. Y esto es lo que viene pasando en Canadá. Voy a hacer algo medio rápido. ¿Me quedan 5? Bueno, esta es la historia del cannabis en Canadá. En el 23, más o menos como en Estados Unidos, cuando se cae la ley seca, se pone la prohibición del cannabis. El cannabis tiene milenios de uso. Bueno, en el 69 se intentó hacer un acta para que se pueda permitir, no prosperó. En el 72 una comisión parlamentaria. En el 72 también en Estados Unidos estuvo el informe Schaeffer que recomendaba la aprobación para la descriminalización del uso del cannabis. Pierre Trudeau, que fue el primer ministro, el presidente de Canadá, primer ministro, ¿sí? En el 77 dijo que si fumáis un porro en una universidad, por placer no debería ser perseguido. Lo interesante es que después, el año pasado, en octubre, el hijo de Trudeau, que también es presidente de Canadá, actualmente legalizó el cannabis. ¿Qué pasa? Legalizó el cannabis tanto para uso recreacional. No me voy a caer. Jamás me caí. Siempre voy a ser la primera vez. Siempre quise morir en un teatro. Bueno, en el año 99, 2 pacientes consiguen en Canadá que le dan un permiso para usar cannabis, 2 pacientes con HIV. En el 2001, en Canadá se permite el acceso a la marihuana medicinal. Se autoriza a los pacientes a cultivar cannabis de un productor autorizado o de la sanidad canadiense. Esto duró hasta el 2013, donde el acceso a cannabis en Canadá debió ser a través de productores autorizados. Del 2001 al 2013, de 100 pacientes que usaban cannabis, pasaron a 37.800. Y bueno, el año pasado se aprobó el cannabis tanto para uso medicinal, ya estaba aprobado, pero se aprobó para cualquier persona mayor de 18 años en todo Canadá. Bueno, los productores desautorizados en Canadá son compañías, 150 compañías que producen y lo distribuyen tanto para el uso de pacientes como de usuarios. También está permitido, como en Uruguay, el cultivo en forma particular, pero no es estimulado esto, porque cuando se cultiva en forma autónoma no hay ninguna posibilidad de estandarizar después qué consume la gente. Ni la cantidad de CBD, ni de THC, ni que si tiene tóxicos, pesticidas. Bueno, estos son algunos de lo que estaba diciendo antes, los target terapéuticos que están probados: el dolor crónico en adultos, antiemético, náuseas, vómitos en la quimioterapia, espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple, mejora problemas transitorios de sueños en apnea de sueño, en fibromialgia, en el dolor crónico, aumenta el apetito, evita pérdida de peso asociado a HIV, síndrome de Tourette, trastorno de ansiedad social, estrés postraumático. Bueno, esto es lo que está más o menos avanzado. En cuanto a dolor, estos son todos problemas de dolor por el cual la asociación esto está hecho por la Sociedad Canadiense de Dolor, y el consenso para el tratamiento es, en caso del dolor crónico, la primera elección, porque el cannabis no es la primera elección en el dolor, es tercera línea, o sea, son gabapentina o pregabalina, tricíclicos o duales, si esto no funciona, opioides, y si no, cannabinoides. Lo que trata de hacer el seguro en Canadá, la salud es pública y gratuita, y se intenta que se dé la Nabilona, que es muchísimo más barato que el Sativex. El Sativex no lo cubre, el seguro canadiense, cubre la Nabilona, que los pacientes no lo toleran. Esto sale más o menos $500, como les decía. Bueno, estas son las condiciones que piden, esto es de Quebec, las condiciones que piden para la prescripción de cannabis. Vamos a ir más rápido porque están esperando.
las vías de administración. Esto es importante, según lo que ustedes buscan, si es para una acción antiemética, porque alguien está en quimioterapia, la vía más adecuada va a ser vía inhalatoria, ya sea por vaporizador, porque tiene una acción rápida de comienzo de 5 a 30 minutos y dura hasta 2 o 4 horas. Pero si para un dolor crónico no conviene la vía inhalatoria, sino la vía oral con aceite, porque tiene una acción mucho más lenta, empieza entre 60 y 180 minutos y la duración será hasta de 8 horas. Esto ya es un poco mezcla de ciencia y difusión en Google. Las variedades del cannabis, porque digamos, el principal consumo es de la planta en los lugares donde está aprobado, lo que se dice es bueno, que cannabis sativa es la que tiene menos concentración de CBD, que es el ansiolítico, el que modula de una manera positiva, o sea, atenúa los aspectos psicomiméticos del THC, y la índica es más relajante porque tiene un CBD más amplio. Lo que vemos, bueno, lo que decía antes, la cantidad de cannabinoides que tiene la planta, terpenoides y, acá dice fenoles, son flavonoides, que todos tienen acciones farmacoterapéuticas. Y estos son todos los cannabinoides. El CBD, ven que es el que tiene más cantidad de acción, el THC. Y esto, bueno, vamos a ir un poco más rápido. Esto es una diapositiva un poco más vieja. Son distintas compañías canadienses y que muestran, Bedocram, por ejemplo, la cantidad de CBD y THC que tienen. Entonces ustedes pueden elegir el producto según la concentración que quieren. Por ejemplo, este producto tiene más cerca del 8% de CBD y un 6% de THC. Por ejemplo, este tiene casi un 25% de THC y no tiene CBD. Es muy muy estimulante. Y es peligroso usar ese tipo de productos. Y esto lo decía antes, todas las variedades de terpenos que hay, el mirceno, que es como aprender botánica. Esto es, digamos, hay como dos tendencias. El uso de los fármacos de síntesis, que es lo que se está probando con los laboratorios, que terminan siendo absolutamente caros, pero es, digamos, creo que hacia dónde va la farmacoterapéutica en psiquiatría. Y todo esto que tiene más que ver casi con, no sé, ¿cómo se llamará? Botánica o homeopatía, no sé, pero son todos los componentes que tiene. Este es el documento de autorización que hay en Canadá para poder autorizar el expendio de las compañías a los pacientes de marihuana. Y esto es lo que está pasando con los médicos. Hay muchos que son escépticos y que digan lo que digan van a estar en contra. Algunos que son realmente fanáticos y creen que sirve para curar todo, el cáncer, no sé, la economía, lo que quieran. Y los creyentes que algunos usan cannabis en su práctica terapéutica y muchos que están todavía expectantes. Bueno, nada más. Gracias, Gaby.